asistencia, a todos los presentes y también a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es Ernesto Urbina, yo soy director general de Hermosillo ¿Cómo vamos? Una organización ciudadana en la cual tenemos como objetivo promover la participación de la ciudadanía para la resolución de nuestros principales retos para el desarrollo. Y en esa línea es que tenemos el agrado de desarrollar este foro denominado La ciudad que imaginamos los jóvenes, diálogo sobre la paz, justicia e instituciones sólidas para la construcción de un mejor Hermosillo. En esta ocasión tenemos como tema principal de este espacio de reflexión el tema de transparencia y rendición de cuentas. Hablar de transparencia y rendición de cuentas es hablar de gobierno abierto, de instituciones participativas, sólidas y de un desarrollo democrático. No obstante, en nuestra ciudad y en nuestro estado enfrentamos retos muy importantes para impulsar este tema, independientemente de los esfuerzos que se hacen en los diferentes niveles de gobierno. De acuerdo a datos que hemos recolectado en nuestra organización, en el último año solamente el 0.7% de los hermosillenses ha realizado alguna solicitud de transparencia o firmado alguna petición al gobierno, mientras que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Hermosillo anualmente recibe menos de 1,500 solicitudes de acceso a la información. Esto, pues justamente es menos del 1% si lo ponemos en términos del número de solicitudes que realizan por habitante. Entonces, reconociendo estos retos, este contexto, es que nosotros estamos muy agradecidos con los panelistas que a través de su conocimiento, experiencia, nos van a poder compartir sus ideas y su reflexión sobre aquellos elementos y condiciones en las cuales nos desarrollamos de manera comunitaria o como sociedad en términos de transparencia y rendición de cuentas, pero también reflexionar sobre aquellos elementos que deberíamos de estar desarrollando e impulsando como a manera de políticas públicas para fortalecer el acceso a la información, para promover organismos públicos que rindan cuentas y que amplifiquen el conocimiento de la ciudadanía sobre sus acciones y sobre todo cómo esto puede contribuir a una sociedad más democrática, más representativa y que tome en cuenta la ciudadanía en sus procesos de toma de decisiones. Antes de avanzar, comentarles que este esfuerzo es gracias a la colaboración que nos permite hacer la agencia GIZ, de la Agencia de Cooperación Alemana, y la AMEXIT, la Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional, que gracias a su apoyo es que estamos realizando estas acciones. Y el objetivo es, para nosotros como organización, recolectar todas las ideas que aquí se compartan para nosotros ir sistematizando información que nos permite ir delineando propuestas de política pública con un enfoque ciudadano que nos permitan hacer recomendaciones y propuestas a las instancias de gobierno correspondientes justamente a manera de impulsar y fortalecer este tema en la ciudad y en Sonora. La mecánica de este ejercicio, tendremos un primer espacio en donde compartiremos algunas preguntas con nuestros panelistas. Ellos tendrán un espacio para aportar su reflexión, sus ideas. Y posteriormente, el segundo espacio de este foro, daremos la posibilidad para que las personas que nos acompañan a través de la plataforma Zoom tengan espacios de intervención para que planteen sus preguntas o planteen sus ideas y reflexiones con el público. Recordar que también hay personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, se está transmitiendo a través de Facebook Live este evento y quienes lo estén siguiendo pueden realizar sus preguntas a través de mensaje dentro de la misma transmisión del evento. Nosotros, el equipo Hermosillo, ¿Cómo vamos? Vamos a estar monitoreando estas preguntas y también las vamos a hacer en el momento que se abra el espacio para el diálogo. Agradezco en primera instancia a Priscila Cárdenas, que aceptó la invitación para ser la moderadora de este foro. Priscila, muchas gracias. Me voy a permitir presentarte y también presentar brevemente a nuestros panelistas, pero iniciando con Priscila, que va a ser quien nos ayude a guiar este diálogo, a guiar esta conversación y sobre todo a ir sintetizando las ideas que aquí resulten de este ejercicio. Priscila tiene 34 años de edad y 10 dedicándose a medios de comunicación. Es reportera encargada de investigaciones en Proyecto Puente Sonora,
editora en Border Center y docente en el Diplomado de Investigación Periodística y Producción Digital en la Universidad de Sonora. Desde 2018 es parte de Conectas Hub, iniciativa periodística sin fines de lucro que promueve la producción, el intercambio, la capacitación y la difusión de información sobre temas clave para el desarrollo de las Américas. En 2019 ganó el Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación y recibió mención honorífica de la Sociedad Interamericana de Prensa por el reportaje Río Sonora, la omisión que quitó vida a miles. Estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Valle de México y cuenta con una maestría en Administración de Negocios por la misma institución. Ha tenido la oportunidad de capacitarse en España en la Universidad Complutense de Madrid y en la Ciudad de México por la Universidad Iberoamericana como parte del programa Prensa Democrática. En sus tiempos libres le gusta correr maratones. Priscila, muchas gracias por aceptar la invitación y por participar en este ejercicio. También nos acompañan 3 jóvenes destacados en la discusión, en aportar ideas dentro de la agenda pública, en la labor periodística, en la labor de producción y sobre todo jóvenes que destacan no solo por su creatividad y conocimiento, sino por también ser agentes de cambio, que participan de manera activa en los asuntos públicos de nuestra comunidad y que sin duda abonan con la pluralidad, la diversidad de ideas y sobre todo brindar representatividad a los jóvenes dentro de temas que sin duda es un segmento de edad subrepresentado y que a veces no encontramos los mecanismos para encontrar y escuchar de manera más amplificada la voz de los jóvenes dentro de la discusión de estos temas. Damos la bienvenida a Astrid Arellano, a Iram González y a Tirso Amante. Voy a empezar presentando a Astrid Arellano, quien es una periodista radicada en Sonora, al noroeste de Hermosillo. Actualmente escribe para Proyecto Puente, donde aborda temas relacionados con los derechos humanos, enfocada especialmente en mujeres, pueblos indígenas y el fenómeno de la desaparición de personas. La crónica y la entrevista son sus géneros favoritos y sus trabajos se han publicado tanto en medios regionales como en medios de circulación nacional como La Jornada, Animal Político, Sin embargo, y Aristegui Noticias. También trabajó en el Instituto Sonorense de Cultura como reportera, productora y locutora de radio. Fue becaria de la Generación Primavera 2017 del programa de prensa y democracia Prende en la Universidad Iberoamericana, donde obtuvo una especialidad en periodismo narrativo. Actualmente es becaria del International Women's Media Foundation, organización estadounidense dedicada a fortalecer y a visibilizar el periodismo hecho por mujeres alrededor del mundo. Se ha capacitado con periodistas de alto nivel en programas de las organizaciones Quinto Elemento y ¿A dónde van los desaparecidos?, así como con la agencia de noticias y fundación británica Thomson Reuters. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación y Cultura por la Universidad de Sonora y durante 2014, a través de un programa de movilidad académica, estudió Desarrollo y Gestión Interculturales de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Astrid, muchas gracias por tu participación y bienvenida. También nos acompaña Iram González, quien es un estudiante de licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Durango Santander. Está culminando el curso de Periodismo y Combate a las Fake News por la Universidad Nacional Autónoma de México. Participa en la conducción y producción de espacios informativos en la estación de radio Lobos FM. Es corresponsal independiente para distintos medios de comunicación en Sonora y también trabaja en la producción de reportajes para medios digitales. Es finalista estatal del Concurso Nacional de Transparencia en Corto 2018, finalista del Premio Municipal de la Juventud Nogales y tiene mención honorífica en concurso Cine en la Frontera en Arizona. Actualmente es corresponsal de Televisa Sonora. Iram, muchas gracias por aceptar la invitación. Y por último, Tirso Amante tiene 28 años, es egresado de la licenciatura en Sociología por la Universidad de Sonora, en donde trabajó temas sobre problemáticas juveniles relacionadas a los roles de género, al tiempo que participó en distintas movilizaciones estudiantiles. Laboralmente se ha desempeñado en el sector público y privado en áreas de información con fines prácticos para el diseño de mecanismos que mejoren la atención a usuarios de servicios públicos y privados. Actualmente trabaja como productor de noticias y colabora en el área de comunicación y proyectos juveniles de la organización Hermosillo Cómo Vamos. En política a la izquierda y en materia de derechos siempre a favor. Es tuitero y le gusta sumarse a la discusión de asuntos públicos. Tirso, muchas gracias por aceptar la invitación y por participar. Y bueno, antes de cederte la palabra, Priscila, para iniciar con este diálogo,
Les agradeceríamos a los asistentes si durante el periodo de intervención de los panelistas, que esperamos sea entre 40 y 50 minutos, si podemos mantener nuestros micrófonos apagados, las cámaras los dejamos a su consideración, nos gustaría verlos, nos gustaría conocernos, pero lo dejamos a su consideración. Una vez terminando, como les mencionaba, la mecánica sería tener intervenciones en donde les agradecemos que vayan levantando sus manos, ya sea a través del mecanismo que nos permite la plataforma de Zoom, o que nos manden un mensaje a través del chat para nosotros irlos registrando y apuntando y haciendo el listado de las intervenciones. Y bueno, pues muchas gracias por la participación y Priscila, adelante. Muchas gracias, Ernesto, por la presentación de todos. La verdad es que sonamos como que fuéramos muy profesionales. Y agradezco la invitación también a este foro, ¿no? En el que sin duda pues saldrán muy buenas ideas y hace falta mucha pues puesta en práctica por parte de las autoridades de la participación ciudadana. Y bueno, empezando con las preguntas, la primera pregunta que me gustaría plantearle a los panelistas es una pregunta muy básica, pero que nos causa bastante responder, sobre todo a la hora de ejercer el derecho al acceso a la información pública. ¿Por qué? Si el acceso a la información pública es un derecho, es tan difícil para los ciudadanos ejercerlo. Serán 5 minutos por panelista y me gustaría darle la palabra a Astrid Arellano. Muchas gracias, Priscila. Gracias, Rocío, Ernesto y a mis compañeros. Yo también estoy muy agradecida de la invitación a este espacio, que además de compañeros y colegas somos grandes amigos todos nosotros, entonces estoy muy, muy contenta y muy agradecida. Y sí, Priscila, efectivamente, pues el derecho a la información es un derecho fundamental que tenemos como mexicanos, como mexicanas ciudadanos en general. Tener acceso a la información nos brinda, nos da el poder a los ciudadanos también de exigir cuentas, de exigir resultados, de exigir la garantía de que el resto de nuestros derechos se cumplan, ¿no? Que el derecho a la información nos permite tener acceso a otros derechos, ¿no? A una vida digna, a una vida libre de violencia, a una vida con seguridad económica, seguridad en vivienda y demás. Ahora, con la pregunta que haces, Priscila, ¿por qué si es un derecho tener acceso a la información, por qué es difícil para los ciudadanos ejercerlo? Pienso que primero tenemos problemas de accesibilidad y también problemas en temas educativos. Primero, en el tema de la accesibilidad, tenemos un sinnúmero de plataformas, que creo que también lo vamos a abordar más adelante. Tenemos un sinnúmero de plataformas que simplemente no sabemos cómo se utilizan. Están ahí, existen, pero son complicadas de utilizar. Nosotros como periodistas, que es un tema con el que lidiamos a diario, el recabar información, para nosotros consumirla, entenderla y luego explicarla hacia afuera, hacia la ciudadanía, que es nuestra ciudadanía lectora, para nosotros incluso es complicado. Tenemos complicaciones en tiempos de respuesta, tenemos complicaciones en lo difícil que es entenderle a lo que es la plataforma, aunque ha ido mejorando incluso con el paso de los años y con el paso de las administraciones, la forma en la que se despliega esta plataforma, aún así sigue siendo complicado. Tenemos desde botones mal acomodados que no te dejan llegar a ciertos puntos, hasta el tema de los tiempos de respuesta, ¿no? La pandemia ha sido un factor muy importante para que los gobiernos se desliguen de esas obligaciones, porque estos son sujetos obligados a respondernos a los ciudadanos las preguntas que tenemos, ¿no? Entonces, pues es eso. Y en el tema educativo, si bien decimos que por una parte estamos los periodistas, funcionarios y demás, que pues necesitamos esa información para poder trabajar, también la ciudadanía se enfrenta a esos retos. Si nosotros que tenemos esa herramienta con la que trabajamos diariamente, muchas veces no podemos pelear contra ella, aunque insistamos, la ciudadanía quizás sin la información necesaria tampoco puede ejercer ese derecho a la información a través de las plataformas. Hay problemas, sí, de la plataforma como tal en sus formas de accesibilidad, pero también problemas en cuanto a
pues en cuanto a partir de los problemas de plataforma, también en cómo los gobiernos muestran a la ciudadanía que deben funcionar y cómo deben utilizarse estas plataformas. No todos sabemos cómo funcionan, son complicadas de por sí. No hay una facilidad para que se puedan usar. Creo que en ese sentido podría ir un poco la discusión, cómo las plataformas a veces son inútiles porque finalmente no te contestan, ¿no? Eso es lo básico, que tú quieres una respuesta y no lo obtienes. Y lo otro, hacia dónde podría transitar la propuesta de una autoridad consciente en que de verdad es su obligación darnos y respondernos, ¿no? Lo que nosotros queremos saber, y cómo es necesario que a través de esa disposición de las autoridades se enseñe a la ciudadanía a utilizarlos. Creo que por ahí iría un poco mi participación y me gustaría saber qué opinan el resto de mis compañeros panelistas. Muchas gracias, Astrid. Sin duda, la dificultad al acceder a las plataformas pues es el principal impedimento que tenemos. Y ahora me gustaría darle la palabra a Tirso Amante. Tirso, ¿cuál es tu opinión al respecto? Hola, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta plataforma. Es un gusto poder coincidir con ustedes y estar con mis colegas y conocidos, amigos también. Me parece muy importante los puntos que plantea Astrid, particularmente sobre la accesibilidad y la educación. A mí me gustaría, para no ser muy redundante en esa idea, pensar, reflexionar un poco en el origen, ¿no? O sea, justo la pregunta que dice, ¿por qué si este es un derecho no se ejerce por parte de la ciudadanía? En origen creo que la idea de la transparencia, y muchas de las personas que están aquí coincidirán conmigo por la edad, en que somos una generación donde el discurso fue creciendo con esta idea de la transparencia precisamente, ¿no? O sea, los discursos políticos, las campañas públicas iban incorporando la idea de la transparencia como la panacea, o sea, como la solución, y creo que principalmente relacionándola al combate a la corrupción. Entonces, creo que quisiera puntualizar, esto de la transparencia surge, creo yo, como una estrategia institucional para institucionalizar, un problema. Es decir, tenemos un problema de corrupción, ¿cómo podemos transitar a ser gobiernos que vendan la idea de que no somos tan corruptos? Entonces se empieza a trabajar en esta idea de la transparencia como una herramienta de combate a la corrupción. Entonces, creo que precisamente ahí empieza un mal de origen, en el hecho de que nos meten en una trampa donde nos hacen creer que el fin último o el fin práctico de la transparencia para la ciudadanía en general es trabajar para combatir la corrupción. Entonces, si yo no soy una persona especializada o no soy una persona particularmente interesada en estos temas, pues digamos como no tengo mucho que hacer en el área de la transparencia. Ahí es donde tengo la gran coincidencia con Astrid, porque la educación sería un factor clave para que nosotros, todas nosotras, pudiéramos comenzar a entender y a hacer uso de nuestro derecho a la información pública, porque la transparencia y estos institutos son órganos garantes que tienen como responsabilidad fundamental el garantizar el derecho al acceso a la información pública y gubernamental. Y como bien dice Astrid también, estos mecanismos son terribles. O sea, honestamente yo recuerdo que las primeras veces que ingresé me parecían un dolor de cabeza. No fue hasta que llevé algunos cursos que empecé a entenderlas mejor. Y aún así, llevando los cursos, creo que ha sido, si no mantienes una práctica, en mi caso yo trabajo en medios, pero no soy reportero. Y, o sea, no me dedico a escribir como tal diariamente investigación o algo. Entonces, cuando quiero retomar el camino, pues ya se me olvidó cómo iniciar y entonces es una cosa muy tediosa, muy complicada. Por otro lado, también, y Priscila, tú me vas marcando el tiempo, por favor. No vi. Por otro lado, también quisiera destacar que creo que estas instituciones han servido como institutos de premiación, es decir, como una forma de legitimar a los gobiernos, ¿no? Como si la cuestión de avanzar en aspectos fundamentales de transparencia fuera algo digno de aplaudirse, cuando la transparencia debería de ser un elemento fundamental en una sociedad democrática. La transparencia no debería ser un
algo que se exige como tal, sino una práctica cotidiana, normal, interiorizada por parte de las administraciones públicas, porque hablamos de la cosa pública precisamente, ¿no? Hablamos de recursos públicos, de información pública, es decir, que es de todas y de todos, y no pertenece a estas personas que encabezan administraciones particulares, ¿no? O sea, no funciona de esa forma. Entonces creo que hay una gran simulación en este aspecto que tiene que ver con para qué sirve la transparencia y que se ha utilizado para decir, bueno, somos buenos o malos gobiernos. Yo creo que no va por ahí. No sé si tengo tiempo o no. Te quedan 30 segundos, Tirso. Ok, en estos 30 segundos, y trataré de profundizar en mi próxima intervención, decir que actualmente el ISTAI, el Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a pesar de tener mucho reconocimiento nacional como un excelente órgano y sus plataformas como lo que tiene que ver con obra pública, etcétera, pues tiene a 3 comisionados que desde diciembre del 2018 se venció su plazo al frente del instituto, y la gobernadora del estado, Claudia Pavlovich, en su reforma constitucional de 2018, donde quitó atribuciones al Congreso y se las otorgó a ella misma, se dio a sí misma la facultad de proponer a los relevos de estos 3 comisionados, y desde entonces no lo ha hecho. Estaba esperando una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ya se dio desde el año pasado, y aún así no hay convocatoria. Entonces, ese desdén a las instituciones de transparencia no creo que sean un buen indicador para que nosotros como ciudadanos confiemos en que verdaderamente estas instituciones no simulan. Muchas gracias, Tirso. Y ahora me gustaría escuchar la opinión de Irán González con respecto a por qué si el acceso a la información pública es un derecho, es tan difícil para los ciudadanos ejercerlo. Hola, primero que nada, agradecer la oportunidad, el espacio y qué bien que se estén tratando de implementar este tipo de herramientas para involucrarnos a nosotros como jóvenes. Hay que decir que México es uno de los primeros países, fue una nación pionera en crear un organismo especializado en facilitar la información de carácter público en el 2002, iniciando como el IFAI y en la actualidad el INAE. Es decir, la propuesta está ahí, en el papel, en el escritorio, pero la deficiente y raquítica manera de ejercerla, las herramientas tan precarias que se han dado a los mismos ciudadanos, pues es en donde se emerge esta crítica, ¿no? A nosotros como ciudadanos no se nos ha dado una capacitación en el tema. Como comentan mis compañeros Astrid, Tirso, es realmente difícil entrar a una plataforma que para empezar es deficiente, que hemos visto ha presentado bastantes fallas, y te topas con documentos, con archivos realmente que no han sido actualizados. Se nos brinda además un burocrático proceso para el proceso de solicitar información, en el que si no eres, como comenta Tirso, un especialista, si no estás actualizado, si no estás informado con respecto al tema, pues realmente se te complica demasiado el comprender la situación de ingresos y gastos públicos. Entonces yo creo que ese sería uno de los factores claves en esta dificultad para los ciudadanos en acceder a la información. Necesitarías de alguien que te pudiera tal vez explicar un poco, hablar un poco. Creo que hace falta mucha profesionalización en las herramientas y en los procesos. La creación de procesos sería elemental para poder facilitar y ayudar a los ciudadanos a este acceso a la información. Muchas gracias, Irán. Muchas gracias. Y sin duda alguna, el hecho que los portales de acceso a la información pública sean tan complicados de utilizar y que tampoco pues exista interés por parte de las autoridades en capacitar al ciudadano a aprender a hacer preguntas, pues obstaculiza que se ejerza correctamente este derecho. Y en este contexto, la siguiente pregunta que me gustaría realizar a los panelistas es la siguiente. La opacidad y la falta de interés en el tema de transparencia entre los sujetos obligados afecta la participación ciudadana. Astrid Arellano, tienes 5 minutos. Gracias, Priscila. Sí, efectivamente, yo pienso que, en definitivo, afecta la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque creo que pienso que de ser, en el supuesto de lo que dicen los discursos políticos,
de cómo nosotros deberíamos como ciudadanos ser vigilantes del poder, más bien con todas estas trabas, con todas estas ineficiencias, con todas estas pantallas de lo que se supone que es la transparencia y la rendición de cuentas, más bien nosotros somos actores pasivos, ¿no? Estamos ahí observando, criticamos, pero en realidad no estamos incidiendo, ¿no? Porque, o sea, la opacidad y la falta de interés en realidad de los gobiernos y con el supuesto, ¿no? De lo que ellos llevan como bandera de que es la transparencia a modo del gobierno o a favor del gobierno, pues simplemente a nosotros no nos sirve de nada. Un ejemplo del desánimo de la ciudadanía podría ser, pues que caímos la pandemia es un gran ejemplo. Tenemos ejercicios, entre comillas, ejercicios de transparencia diarios, ¿no? Una conferencia a tal hora, otra conferencia a otra hora. Tenemos el día lleno de conferencias en redes sociales, de todos los sectores, de todos los políticos, de todos los ámbitos. La gente está fastidiada de eso. ¿Por qué? Porque finalmente la información que llega a través de tu pantalla y que tú consumes a diario es lo que ellos quieren decirte, pero tú no tienes la posibilidad de preguntar verdaderamente, no tienes la posibilidad de que te respondan verdaderamente. Entonces, yo pienso que por ahí va esa opacidad y por supuesto la rendición de cuentas va involucrada ahí. Si tenemos una ciudadanía desinteresada y no posibilitada más que nada a recibir esa información, pues finalmente la rendición de cuentas sale sobrando, ¿no? O sea, si el gobierno dice, pues parece que no hay gran problema, pues si no les respondo, si me hago de oídos sordos, pues tampoco me van a exigir, ¿no? Tampoco me van a exigir que yo cumpla con lo que tengo que cumplir. Y ya se queda así nada más, ¿no? Yo creo que en ese sentido va. Y yo creo que el combate a la corrupción tiene mucho que ver con eso, con recuperar el interés de la ciudadanía en la transparencia, recuperar el interés de la ciudadanía en cuestionar lo que está sucediendo, ¿no? Yo creo que por ahí va un poco. Y bien, que creo que también es un tema que vamos a abordar más adelante, creo que el periodismo está haciendo un gran trabajo en México a pesar de las trabas. Y también es mucho de lo... ha sido bueno, pero obviamente también tenemos muchas deudas. Entonces creo que por ahí va. Y creo que como periodistas, como integrantes de medios de comunicación, tenemos una gran responsabilidad también en atraer de nuevo a la ciudadanía y en interesar de nuevo a la ciudadanía en esta materia. Por ahí va, esa es mi participación. Muchas gracias, Astrid. Tirso Amante, la opacidad y la falta de interés en el tema de transparencia entre sujetos obligados está afectando la participación ciudadana. Perdón, no había activado el micrófono. Sí, sin duda, y la cuestión aquí creo es, y retomando la idea que les compartí anteriormente e hilarla, algo que tiene que ver es que precisamente hablando de opacidad, los sujetos obligados se restringen a cumplir con lo que la ley les mandata. Y no hay más allá de lo que marca la ley de transparencia para ellos rendir cuentas. Y ese es un grave error, porque inclusive cuando hay información en las plataformas, muchas veces pues está totalmente desactualizada. ¿A quién no le ha pasado hacer una consulta de información y darse cuenta que los datos están hasta 2016, hasta 2017? Y hay un gran retraso en la alimentación para los sistemas de transparencia que no se van llenando con información actualizada. Entonces, si tú quieres saber algo para medir lo que está pasando actualmente, pues es un mal índice porque difícilmente te permite hacer una conjetura sobre si hay una evaluación correcta o incorrecta de X programa, de X política, de X acción de gobierno, que yo creo que al final de cuentas esa debería ser la gran utilidad. En el caso, por ejemplo, de la plataforma 3 de 3, que creo ya pasando a acciones que se han trabajado desde otras trincheras, como podría ser la sociedad civil organizada, que tiene que ver precisamente también para combatir la corrupción, pero que se basan en un principio de transparencia, de que se revelen los intereses de las personas que aspiran a cargos públicos, de sus propiedades y de sus declaraciones fiscales. Bueno,
Aquí no hace mucho también se dio el caso donde se hizo una investigación porque no estaban, por ejemplo, propiedades de altos funcionarios del gobierno del estado en los portales, ¿no? En sus declaraciones. Habían adquirido propiedades en la colonia Pitic, que es una colonia de alta plusvalía, que no se encontraban en sus declaraciones patrimoniales, y entonces empieza a haber un retraso con la información y como que entonces esto se sale de la realidad y del momento. Pero retomando también esto de lo que son medalleros, les decía, bueno, es que sí, ellos dicen, somos número 1 en transparencia o somos tal. ¿Por qué? Porque cumplen con los requisitos que les establece la ley. Pero eso no significa en ningún momento que existe verdaderamente una vocación de transparencia, una vocación verdaderamente democrática a transparentar y a rendir cuentas. Que también creo yo que les comentaba que considero que hay una trampa, ¿no? Una trampa de origen, que es el hecho de hacernos creer que la transparencia se limita únicamente al combate a la corrupción. Y yo creo que a nosotros como sociedad nos ha faltado creatividad para poder potenciar las herramientas de transparencia. Es decir, toda esta información que está disponible, ¿cómo la podemos utilizar? ¿Y para qué la podemos utilizar? Porque sin duda hay un mar de información, eso no hay que negarlo, también reconociendo los beneficios que se encuentran dentro de las plataformas, ¿no? Y del acceso a la información. Pero creo que nos ha faltado la capacidad de ser creativos, pero también de exigir un proceso de educación. Esto es fundamental, o sea, esto tiene que comenzar en las escuelas para que las más pequeñas y los más pequeños comiencen a entender los alcances de estas herramientas para ciudadanizar un montón de cosas, desde la evaluación de cualquier servicio hasta cómo se ejercen los recursos públicos. Entonces, sí creo yo que es un gran problema la opacidad, pero también sobre todo la competencia que tienen los funcionarios públicos contra la ley. Es decir, están en este estira y afloja constantemente de, es que la ley no me lo pide, ¿no? La ley no establece que yo tenga que rendir cuentas sobre esto o que tenga que transparentar esto otro. O le apuestan a que haya un proceso con autoridades, un proceso que les ordene entonces transparentar esa información. Y esa apuesta la vemos diariamente. O sea, inclusive aquí, hablando de transparencia y de lo que decía Astrid precisamente de la pandemia, no ha habido mucha claridad con el manejo de los recursos. Hay que decirlo claramente que de la deuda, perdón. Un minuto. De la deuda que aprobó el Congreso para adquirir en el presupuesto 2020, se redireccionaron 520 millones de pesos para el uso, para atender la pandemia, bueno, la contingencia sanitaria derivada de la pandemia por COVID-19 en el estado de Sonora. Hasta hace poco nadie sabía dónde estaba ese dinero y la última declaración fue por Hacienda y el vocero del Comité Económico Estatal, que no se había hecho uso de esos recursos hasta el momento. Mi pregunta será, ¿cuándo sí se va a hacer uso de los recursos que destinaron para atender la pandemia? Y si no los van a usar, pues mi preocupación sería si regresarán o no a las arcas públicas. Pero bueno, eso es otro tema. Gracias. Muchas gracias, Tirso. Sin duda alguna, la opacidad en el tema del COVID-19, recordemos que al momento que comenzó la contingencia, se suspendió las solicitudes de acceso a la información pública, es decir, las preguntas se dejaron de responder. Y bueno, en este contexto, pues bastantes que tienen que ver con costos y con gastos relacionados al tema, pues han quedado en el olvido. Y en este contexto también me gustaría saber la opinión de Irán González al respecto. La opacidad y la falta de interés en el tema de transparencia entre sujetos obligados está afectando la participación ciudadana. Bueno, yo creo que el ver la apatía de nuestras autoridades y la incapacidad del organismo encargado de dar acceso a la información es parte clave en este desinterés social. En muchas ocasiones estamos acostumbrados a que nos dan información y nosotros realmente decimos, esta es la información oficial, pero habría que indagar para realmente saber cuál es la información real, qué es lo que realmente estamos viviendo. Hemos visto cómo en varias ocasiones algunos colectivos o periodistas han evidenciado este tipo de incapacidades. Vemos que realmente no existen ejercicios de rendición de cuentas efectivos. Ni funcionarios ni dependencias tienen como prioridad la exposición clara de datos, la exposición clara de información. Únicamente se busca cumplir con el marco legal, como podría decir, taparle el ojo al macho, pero existe un trasfondo
que podría evidenciar más y más deficiencias. Nos sujetamos a solo recibir información que ya pasó por un burocrático proceso de investigación y que fue publicada tiempo después. Como comenta Tirso, entramos a las plataformas y vemos que se detienen en el 2017, en el 2018. Nos sujetamos a información que la mayor parte del tiempo sabemos no es totalmente real. Son cifras incompletas, con falta de fundamentos, y es a lo que nos tenemos que atener como ciudadanos, como profesionales del área de comunicación, y es ahí en donde la misma ciudadanía podría desmotivarse, podría mostrar este desinterés por falta de información real. Creo que la poca profesionalización en estas entes pues obliga a la ciudadanía tal vez en ocasiones a rendirse o a atenerse a la información que nos brindan las autoridades. Muchas gracias, Iram. Sin duda, si nos atenemos a la información que nos están brindando las autoridades, estaríamos atenidos a una rendición de cuentas fuera de plazo. ¿Por qué? Porque como lo mencionan los panelistas, la información que está disponible a veces se actualizó hace 2 años y muchas veces no corresponde a las dudas que tienen los ciudadanos. Y bueno, la tercera pregunta, hemos visto que las palabras transparencia, rendición de cuentas, así como el término acceso a la información pública, son utilizadas frecuentemente para vestir los discursos públicos, los discursos gubernamentales de distintos niveles. Sin embargo, hemos encontrado que pocos sujetos obligados la cumplen. Y desde la sociedad civil, ¿cómo podemos obligarlos a que acaten esta ley? Desde el ámbito periodístico, ¿cómo se pueden visibilizar estas fallas? Y en este ritmo, ¿cuáles serían las fallas principales que tiene el Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información Pública? Astrid Arellano, tienes la palabra. Gracias, Priscila. Sí, creo, como lo mencioné al principio de una de mis intervenciones, sí, que tengamos conferencias a diario no quiere decir que tengamos la información. Tenemos un contabilizador de fallecimientos cada noche, un contabilizador de contagios cada noche, pero por otro lado, yo reconozco mucho el trabajo de uno de mis compañeros, colegas de nosotros, que es Jesús Ibarra. En Twitter yo veo a Jesús Ibarra que está todos los días, oye, datos abiertos, la información que me das a mí no me sirve para nada. O sea, a mí saber cuántos muertos y cuántos casos hay sobre la pandemia en Sonora, sí, es información, gracias, pero no es todo lo que yo necesito saber para analizar un contexto, para ofrecer soluciones, para proponer acerca de un problema que estamos viviendo en todo el mundo, ¿no? Pero enfocándonos en Sonora, no hay mucho que hacer si a mí no me das información como investigador, como sector salud, como periodista, como ciudadano, ¿no? Es mucho lo que se habla tiro por viaje, ¿no? En el gobierno del estado se habla de la transparencia y la rendición de cuentas. Hace unos días, el lunes pasado, a pesar de ser un organismo autónomo, la Fiscalía General de Justicia del Estado fue señalada a nivel nacional por ser una de las más opacas de México en el tema de personas desaparecidas y en el tema de hallazgo de fosas clandestinas. Coincido totalmente con lo que dice Tirso y coincido totalmente con lo que dice Iram, con lo que dices tú, Priscila, también. Tenemos un vacío tremendo en el espacio temporal entre lo que existe en las plataformas lo que se nos presenta públicamente y lo que realmente está sucediendo. Tenemos grupos, yo digo, trabajo mayormente en temas de derechos humanos, que es en lo que me desarrollo, y el tema de personas desaparecidas es algo en lo que me he desarrollado más todavía. Tenemos colectivos de madres que buscan a sus hijos y que a diario encuentran fosas, encuentran osamentos y restos humanos. La Fiscalía de Sonora no ha informado al gobierno federal y a la Comisión Nacional de Búsqueda en todo lo que va de 2020, de enero a julio, ¿cuántas fosas hay? Sin embargo, Sonora se mantiene en los primeros lugares del país en materia de desapariciones de personas y de fosas, y de restos hallados en esas fosas, aun cuando no hay información. Estamos hablando de que hay un hueco tremendo que amplificaría el problema en Sonora. No tenemos esa información.
Entonces, desde el ámbito periodístico, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos visibilizar esas fallas? Insistiendo, definitivamente insistiendo. Yo tengo, de verdad, tengo una plataforma de transparencia, la mía, mi cuenta, llena, no sé, ni siquiera recuerdo cuántas solicitudes están ahí paradas por la pandemia. Fue el pretexto perfecto, la pandemia, para que las instituciones no respondieran. No hay una fiscalía que responda, no hay un gobierno del estado que responda, no hay municipios que respondan, no hay ni siquiera el nacional que también exige cuentas a los estados, ni siquiera el nacional está respondiendo. Nadie está respondiendo nada, absolutamente nada. Entonces estamos parados, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Insistir. Insistir y observar, ¿sí? Tenemos unas plataformas paradas, pero tenemos otras posibilidades. Podemos, digo, a mí me gusta más trabajar con personas que con números, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es otra realidad. Y los números finalmente nunca están completos. Las personas están ahí, ¿no? Preguntarle directamente a la ciudadanía qué está pasando también es una forma de transparencia, en mi opinión. Creo que también estar cerca de la gente como periodistas nos brinda esas posibilidades de ofrecer información y de luchar contra la corrupción. La gente es la que finalmente tiene el pulso, por más trillado que suene, de lo que está pasando allá afuera. A pesar de que ahorita estamos encerrados todos, hay cosas sucediendo afuera, ¿no? Hay cosas sucediendo en hospitales, hay cosas sucediendo en las colonias, hay cosas sucediendo dentro de las casas, ¿no? Tenemos temas de violencia dentro de las casas ahora que se aumentaron por la pandemia y tenemos un presidente que no quiere hablar de eso. O sea, hace unos días en la mañanera le preguntaron, que la mañanera también es otro tema completo, pero le preguntaron acerca del aumento de los casos de violencia de género y el presidente sigue con el discurso de que no existe, ¿no? Pero bueno, el ejercicio ese de la mañanera yo lo aplaudí mucho en un principio, lo sigo agradeciendo porque es algo que definitivamente no se podía hacer, pero a fin de cuentas recibimos información la que nos quieren dar, ¿no? Entonces creo que nuestro trabajo, y se ha demostrado con grandes investigaciones periodísticas, nosotros podemos hacerlo. O sea, nosotros podemos insistir para sacar esa información que ellos no quieren darnos, que no quieren darle a la ciudadanía. Creo que el periodismo tiene un gran trabajo en México, de verdad. Nos dan trabajo a diario para hacer las cosas. O sea, lastimosamente vivimos en un país con serios problemas de corrupción, serios problemas de opacidad, serios problemas de violencia, serios problemas de lo que quieras, ¿no? Creo que nuestro trabajo está ahí. Y ya, bueno, por último, el tema del ISSSTY, creo que uno de los problemas más complicados que tiene es que los municipios a nivel micro, a nivel municipal, no están lo suficientemente capacitados. O sea, no los ciudadanos, es otra cosa, pero los organismos en los municipios que están obligados a responder, no tienen información y cada 3 años cambia de gente y cambian pues cambian de personal y finalmente el ciclo es el mismo, ¿no? Y vuelve a empezar y es que no sé usar esto, o sea, y los tiempos se extienden, las preguntas se quedan, las respuestas no llegan, o sea, creo que ahí a nivel municipal es donde hay un problema importante que se debe atender en el ISSSTY para que funcione el mecanismo. Eso es muy Gracias, Steve. Ahora me gustaría darle la palabra a Irán González sobre, desde la sociedad civil, cómo podemos obligarlos a que acaten la ley y que los términos transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública no sean solo un adorno de los discursos de los funcionarios públicos. Irán. Yo creo que aún existe una brecha enorme por recorrer y en este camino creo que los ciudadanos tenemos que involucrarnos en este tipo de temáticas. Aquí nosotros como sociedad nos toca capacitarnos, nos toca aprender, porque sí, sabemos realmente la situación que vive nuestro país, sabemos las deficiencias, hemos hablado de una y otras problemáticas que han generado esta opacidad, que ha generado esta brecha burocrática para poder tener acceso a la información, y es ahí en donde nosotros, los ciudadanos, tenemos que armarnos, tenemos que saber qué es nuestro derecho, tenemos que buscar, reitero, exigir la profesionalización de nuestras autoridades a un punto importante, porque los periodistas, como comenta Steve, tienen la labor de ser este enlace, de investigar, de tener el pulso de la ciudadanía, pero al final de cuentas podemos nosotros exigir. Tenemos que despertar esta crítica, esta manera de poder buscar la creación de nuevos espacios para que nos rindan cuentas de una manera clara. Creo que el no quedarse callados, creo que el aprender,
el conocer sería la herramienta más importante en contra de esta opacidad, en contra de estos datos que al final del día no nos sirven de nada, porque vemos cómo mediante redes sociales, yo personalmente creo que las redes sociales han abierto una puerta enorme en el ámbito de la transparencia, porque nos están hablando de cifras y de números oficiales, pero la misma ciudadanía, los mismos ciudadanos, con el solo hecho de tener un teléfono pueden exhibir las deficiencias. La pandemia, por ejemplo, hemos visto cómo en los hospitales han sido totalmente evidenciados la falta de material, la incapacidad, la poca profesionalización. Entonces, yo creo que el hacer uso de este tipo de herramientas nos daría el acceso a poder hablar de un México más real. Creo que el no quedarnos callados y el conocer nuestros derechos sería nuestra principal arma ante la corrupción. Muchas gracias, Hiram. Tirso Amante, desde el ámbito periodístico, ¿cómo podemos visibilizar estas fallas y cuáles consideras que son las principales desaciertos del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Sonora? Bien, pues algo que ha estado haciendo hincapié Astrid y que coincido plenamente es esto de que fue la oportunidad perfecta la pandemia, ¿no? O sea, el hecho de precisamente suspender la actividad de las plataformas y de los cumplimientos, de los plazos para cumplimiento. Si tú habías hecho una solicitud, pues se detuvieron los plazos, ¿no? Para la respuesta por parte de los sujetos obligados y del mismo instituto. Entonces, esto, pues, la verdad, yo no entiendo cómo en un momento como una pandemia se puedan tomar estas decisiones de no considerarse esencial el manejo de información o el acceso a información pública en un momento donde las políticas públicas que se van a implementar desde una administración, pues tienen que estar basadas precisamente en eso. Precisamente en la evidencia, precisamente en los números. O sea, no